Hola, buenas. Como os dije el jueves, bueno, os iba a hacer una pequeña clase online con un vídeo con preguntas, pues por avanzar un poquito en el tema. Entonces, como resumen de cosas que hemos visto hasta ahora, está la detección de celo, ¿vale? Está la propia manipulación de celo que hemos hecho en las diferentes especies. Pues bueno, más llamativo a lo mejor ha sido en el tema de porcino y ovino. Hemos visto también cómo se hace la cubrición, ¿vale? Y la inseminación artificial en cada una de las especies, principalmente en ovino, porcino y bovino. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a ver, por un lado, cuáles son los principales problemas a la hora de mantener la gestación. Y luego nos iremos al siguiente tema, en el cual pues veremos cómo se detecta si un animal está gestante o no y las diferentes partes del parto y primeros cuidados después del nacimiento de los animales. Bueno, pues llegamos al último tema del módulo, que es la unidad didáctica 6, en la que veremos el manejo del periparto y la fase de cría, pero recordad que todavía nos queda ver factores que influyen en el mantenimiento de la gestación y cómo podemos hacer la detección de preñez, la detección de que un animal está gestante en las diferentes especies, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver aquí, esto sería una ficha, esta es muy completa, bueno, que nos podríamos encontrar en una granja, pues para ver cuándo se ha realizado la inseminación, la detección de celo de ese animal y luego poder prever cuándo se va a producir el parto de ese animal y de esa manera saber cuándo tenemos que introducir esos animales en la maternidad. Lo que sería un esquema de cómo se produce la fecundación y el desarrollo embrionario en los primeros días. Como veis, una vez se produce la ovulación, el óvulo entra en general en el cuerno uterino, ¿vale? Pues a través del oviducto y demás, y llega un momento, en el oviducto realmente se produciría este encuentro, donde se une, digamos, se encuentra con el espermatozoide. Entonces, como os decía, es muy importante y es básico para que esto se produzca, que el espermatozoide y el óvulo coincidan en el tiempo y en el espacio, en el mismo lugar. Es decir, si hacemos una inseminación demasiado temprana o demasiado tardía, pues no vamos a conseguir que se produzca esta fecundación del ovocito por parte del espermatozoide, se produce lo que sería el cigoto. A partir de aquí comenzaría lo que es la división celular, pues a las 24 o 22 horas se produce, pasarían a dos células, luego tres o cuatro células, 5, 8, 8, 16, ¿vale? Así continuamente hasta el estado de módulo, ¿vale? Que se podría producir pues de torno al día 6, 7 aproximadamente. De aquí pasaría a blastocisto, ¿vale? ¿Vale? Que tendríamos blastocisto temprano, expandido y eclosionado, ¿vale? Cuando sale de la zona pelúcida. Que hablamos de una hembra preñada o pues hablamos de que la hembra está gestante, ¿vale? Entonces, lo que se tiene que producir es, en primer lugar, la fecundación del ovocito por parte del espermatozoide. Luego se produce el desarrollo, como hemos visto en esta diapositiva de aquí, hasta aproximadamente el día 10, día 12, ¿vale? En el que se produce el reconocimiento fetal. Es decir, que hay una señal que produce el propio embrión que hace que, en este caso bueno, la hembra, en este caso la cerda principalmente, sepa que ha sido fecundada. Posteriormente se produce la implantación, es decir, que el embrión llega a una zona del útero en el cual se empieza a desarrollar, ¿vale? Empieza a desarrollar las envolturas embrionarias y demás, y a partir de ahí empieza a crecer. Esto es muy importante en porcino, porque como van a ser muchos embriones y muchos lechones, pues se tienen que distribuir a lo largo de los cuernos uterinos. A partir de aquí, pues bueno, desarrollo de la gestación hasta los días que sean, que veremos posteriormente, y finalmente pues se producirá el parto, ¿vale? Entonces, para hacer el diagnóstico de gestación podemos utilizar métodos químicos, físicos y de comportamiento. Entre los métodos de comportamiento, pues bueno, es bastante claro que simplemente lo que nos fijaríamos es que esa hembra no muestra signos de celo. Es decir, si hemos tenido un celo en un día y si hemos tenido un celo en un día y vemos que a los 21 días aproximadamente esa cerda no vuelve a salir en celo, pues lo más probable es que después de la inseminación que hayamos hecho aquí se haya quedado gestante. Dentro de los métodos físicos tenemos dos tipos. Uno que sería la palpación rectal, que como veremos luego se hace prácticamente solo en bovino, pues por una cuestión de tamaño.
Y por otro lado tendríamos la ultrasonografía o ecografía, ¿vale? Que es lo más normal en los casos de ovino, incluso en el propio bovino y en porcino. Entonces, dentro de la palpación rectal se trata de averiguar la presencia o ausencia del feto, ¿vale? En el aparato reproductor de la hembra. Esto se ve pues porque al hacer la palpación, lo que serían los cuernos uterinos, pues se nota pues que contendría como un poquito de líquido, ¿vale? Se notaría mucha diferencia a cuando no está gestante, ¿vale? Solo se usa en vacas y además esto pues por un lado nos permite, porque suelen ser muy evidentes, la detección de quistes ováricos en los ovarios, ¿vale? Pues veríamos que a lo mejor hay un folículo que ha crecido muchísimo, ¿vale? Y esto pues estaría produciendo una disrupción hormonal en la hembra, ¿vale? Que puede tener problemas reproductivos. Podríamos detectar infecciones uterinas con un acúmulo de líquido purulento, podríamos detectar incluso abortos o posiblemente también podríamos detectar fetos modificados. En este vídeo de aquí se puede ver una descripción de cómo se hace, de cómo se haría, pues bueno, la detección por medio de la palpación rectal. ¿Vale? Entonces, normalmente, si hay dudas en el caso de hacer la palpación rectal para hacer la detección de preñez, pues lo que hacemos es repetir esta palpación rectal pues aproximadamente a los 7-14 días después. ¿Vale? Bueno, dentro de los otros métodos físicos, pues tenemos la ultrasonografía, que la ultrasonografía, pues bueno, es lo que más bien solemos conocer como ecografía, ¿vale? En la que podemos utilizar diferentes tipos de sondas ecográficas. Tenemos sondas lineales, ¿vale? Como veis aquí, sondas sectoriales o convexas, y luego tendríamos aquí sondas que podríamos llamar ultraconvexas o intracavitarias, ¿vale? Que se utilizan pues para introducir en la vagina o a través del recto, aunque también hay algunas intracavitarias lineales que se suelen utilizar en ovino y en bovino, ¿vale? Eh, Dentro de las sondas que utilizamos, pues podemos tener diferentes frecuencias, de 3,5 MHz, 5 MHz, 7,5, 12, incluso más. ¿Cómo funcionaría esto? En granjas de cerdos normalmente se utilizan sondas de 3,5 o de 5 MHz. ¿Cómo funcionaría esto? Pues más o menos sería algo así como, cuantos menos megahercios, más profundidad, ¿vale? Pero menos calidad de imagen. Sin embargo, cuantos más megahercios, menos profundidad, pero sin embargo la calidad de imagen es mucho mayor. Entonces, como en porcino hacemos la detección de celo con el ecógrafo y en ovino vía transabdominal, ¿vale? A través del abdomen, en este caso lo que necesitamos es una sonda que nos permita bastante profundidad y como lo que detectamos son vesículas embrionarias que suelen ser bastante grandes, pues bueno, la calidad no hace falta que sea tan buena. En el caso de bovino, pues se suelen utilizar sondas de 7,5 o de 12, porque al hacerse vía rectal, realmente lo que sería la sonda estaría muy cerca del útero y de los ovarios, y bueno, pues de esa manera no hace falta tanta profundidad. ¿Qué sería lo que veríamos? Pues veríamos normalmente unos puntos de color blanco. Esto se diría que son puntos muy ecogénicos, ¿vale? Que normalmente son tejidos muy densos, pues bueno, como hueso o los propios tejidos blandos, pero digamos que tengan mucha más densidad, o incluso el aire, que no dejaría que pasara el ultrasonido. Y luego tendríamos zonas menos ecogénicas, que serían en las que tenemos líquido, ¿vale? Entonces, otro método que tendríamos para detectar, que no sería a través de imagen, sino a través de sonido, sería el Doppler, que lo que haría sería emitir una señal de pitidos cuando, por ejemplo, la cerda pues, estuviera gestante. Funciona de la misma manera que el ecógrafo, pero aquí directamente no nos da imagen, simplemente nos da una señal sonora. Y aquí, bueno, en este enlace pues, podéis ver un vídeo de cómo se utiliza. En el caso de bovinos, pues bueno, como hemos dicho, normalmente sondas tirando más de 5 a 7,5 MHz. Aquí la ecografía para la detección de preñez se suele hacer a los 22-30 días poscubrición. Y bueno, en este vídeo podéis ver cómo se hace. Además, este tipo de ecografía en bovino es muy interesante porque nos permite detectar incluso si el feto que tenemos ahí pues va a ser un macho o una hembra, ¿vale? En el caso de porcino, pues bueno, como decíamos antes, utilizamos sondas de 3,5 a 5 MHz,
¿vale? La detección de preñez se suele hacer del día 22 al día 28. Vais a ver que hay gente que la puede hacer o que la hace incluso día 19, 20, 21, pero desde mi punto de vista no merece la pena. Por el tiempo que tienes que perder para ver bien la imagen, lo mejor, del día 23, 24 al día 28 se ve perfecto, se pierde mucho menos tiempo y es mucho más efectivo. Si hay dudas, pues bueno, se marca al animal y se repite la ecografía a los 7 o a los 14 días. ¿Qué se vería en este caso? Pues bueno, en los animales que estarían gestantes, pues veríamos unas vesículas embrionarias, ¿vale? Como veis aquí, este acúmulo de líquido, y en algunas incluso se puede llegar a detectar el embrioncito, ¿vale? Bueno, el feto, ¿vale? Rodeado por líquido. No confundir, ¿vale? No confundir con la vejiga de la orina, ¿vale? Si se viera una imagen como esta en la que solo hay una circunferencia, digamos, que es poco ecogénica o es anecogénica, ¿vale? Con un gran acúmulo de líquido y no se ve nada más, todo lo demás bastante difuso, querría decir que es un animal que no está gestante y que lo que hemos visto aquí sería la vejiga de la orina. Esta sería la posición más o menos en la que habría que poner la sonda, ¿vale? Y el enfoque, pues como veis, sería aproximadamente este. Hay que tener mucho cuidado pues, a la hora de meter el brazo y demás. Y para ver cómo se haría este tipo de ecografía, lo podéis ver aquí en este enlace. En ovejas, pues bueno, se utilizarían, como hemos dicho antes, cuando se hace vía transabdominal, sondas de 3,5 de 5 MHz. Y aquí la detección de preñez pues, se suele hacer entre los 30 y los 50 días post-cubrición. ¿Vale? Aquí tenéis un vídeo que sería en el que se utiliza un ecógrafo de marca Imago, ¿vale? Yo creo que el vídeo me parece que es de Umeco, y en el que podéis ver muy claramente cómo se hace la ecografía. Podéis ver una pequeña imagen en la parte de abajo de la pantalla en la que se ve lo que ve el técnico, ¿vale? Y bueno, pues veréis que en este caso, a diferencia de porcino, que pues igual la cantidad de fetos que os podéis encontrar pues pueden ir desde los 10 a los 25, 26, por ejemplo, en este caso lo normal sería tener uno, dos o tres, ¿vale? Entonces directamente cuando el técnico hace la ecografía, pues puede decir directamente, pues mira, uno, o hay dos corderos, o hay tres, ¿vale? Porque es mucho más fácil de detectar. ¿Qué utilidades le podemos dar a la ecografía? Pues podemos hacer un estudio de los úteros o sea, perdón, de los ovarios y del útero durante el ciclo estral de la cerda. Lo que pasa que en el caso de los ovarios, aquí lo recomendable sería utilizar sondas de 5 o de 7,5 MHz, porque para ver las estructuras de los folículos ováricos dentro del propio ovario, ¿vale? Como son mucho más pequeñas que las vesículas embrionarias, pues necesitamos un poquito más de calidad. Podemos utilizarlo para ver patologías en el aparato reproductor, como por ejemplo metritis, diagnóstico precoz de gestación y determinación de sexo en bovinos, como hemos dicho antes. Se pueden utilizar también para obtener ovocitos en hembras después de la superovulación, para hacer fecundación in vitro en el laboratorio. Podemos utilizarlo también para conocer la edad de gestación en función del tamaño que tiene el embrión, que se puede medir. Hoy en día prácticamente todos los ecógrafos tienen herramientas para medir distancias o áreas o volumen incluso, ¿vale? Y en función del tamaño podemos saber los días de gestación. Pues bueno, ver la respuesta después de superovulación, ver cuándo podemos utilizar agentes luteolíticos, detectar preñeces múltiples como en ovejas, bueno, y demás. Y bueno, en machos también se suele utilizar bastante, sobre todo en bovinos y ovinos, para ver el estado de las glándulas accesorias, pues ver si hay alguna inflamación, si todo está correctamente, para ver sobre todo en problemas de fertilidad. Métodos bioquímicos, pues bueno, si hacemos un pequeño recordatorio de lo que vimos en clase, de lo que sería el ciclo folicular, ¿vale? Vemos que tenemos proestro, estro, metaestro y diestro. Acordaos de que el metaestro era ese momento en el que el folículo ovárico después de la ovulación se empieza a transformar en cuerpo lúteo y comienza la secreción de esa progesterona, sale aquí como P4, ¿vale? Que es la encargada de mantener la gestación. Entonces, una posibilidad que podríamos tener es hacer la medición de progesterona en leche o en sangre. ¿Cuál es el problema? Que si justo en el momento en el que nosotros vamos a hacer esa detección de progesterona coincide con el diestro, que es una etapa en la que la progesterona está muy alta, pues nos puede llevar a confusión, nos puede llevar a un error. Pensar que la hembra está gestante,
pero no lo está, simplemente es que está en diestro. Entonces, para resolver este problema, se comenzó a utilizar las proteínas asociadas a gestación o PAG, ¿vale? Entonces, estas proteínas asociadas a gestación aparecen a partir de la implantación del embrión, lo cual es interesante porque ya nos dice que si el embrión se ha implantado, pues ha habido fecundación y encima esta se está empezando a desarrollar esa gestación, ¿vale? Bueno, se forma a partir de células binucleadas y luego la parte importante es que es detectable a partir del día 28 de gestación, ¿vale? Hasta aproximadamente el día 90 después del parto. Aquí tenéis un enlace de la empresa IDEX que, bueno, pues vende un kit que es para detectar este tipo de proteínas, ¿vale? De marcadores. Datos que tenemos que conocer de la duración de la gestación. Pues bueno, hay que conocer la duración de la gestación en vacas, en ovejas, cabras, caballos y en cerdos, ¿vale? Bueno, pues si queréis también en perros. En vacas, pues bueno, son aproximadamente de media unos 284 días. Como veis aquí, siempre hay un rango para arriba para abajo, ¿vale? Son 284 días, que sería el equivalente a 9,5 meses. ¿Vale? En ovinos y en caprinos, que sería 148 y 152 días respectivamente, lo podemos dejar en 5 meses. ¿Vale? En 5 meses. En equinos serían 333 días, o lo que viene a ser lo mismo, 11 meses. Y en porcinos, ¿vale? No confundir con equinos, en porcinos son unos 114 días, lo que vendría a ser 3 meses, 3 semanas y 3 días. ¿Vale? De hecho, esto da lugar al nombre de algunas páginas en internet que de hecho son bastante interesantes, ¿vale? Como 333. Entonces, aquí, como veis, estos 114 días, que digamos que va a ser en el que vamos a hacer un poquito más de hincapié, tenéis que tener en cuenta que hay que conocer estos datos. Para conocer cuándo se produce el día 114, es muy importante tener identificado el día en el que se produce la inseminación artificial, ¿vale? Y luego, aparte, tenéis que tener muy bien esto en cuenta porque en función de la estirpe, la genética de las cerdas, estos días pueden ser más o menos. También depende del número de lechones que lleve, ¿vale? Pero, por ejemplo, en cerdas hiperprolíficas, como ocurre con la Dambred, estos 114 días se suelen ir a los 115 y 116, lo cual es muy importante si queréis hacer sincronización de partos con alguna prostaglandina, ¿vale? Bueno, pasamos ahora a ver las fases del parto, ¿vale? Y algunos de los cuidados que habría que tener aquí en cuenta. Vamos a verlo principalmente en porcino. Vemos que tenemos una etapa inicial, una etapa de dilatación cervical, una etapa de expulsión del feto, ¿vale? Y una parte o una etapa de expulsión de los productos membranosos de la placenta, ¿vale? Entonces, en la etapa inicial, aquí vemos que la ubre de la madre pues, se encuentra muy firme, o sea, los primeros estadios del parto está muy firme, está hinchada, se empieza a ver secreción incluso de calostro. Los labios vulvares aparecen con cambios muy, muy hinchados, muy turgentes. Los ligamentos pélvicos se comienzan a relajar, ¿vale? De aquí, bueno, incluso en algunos casos podemos ver que la hembra también está muy, muy intranquila, se produce esto que se llaman los pódromos. Eh, la hembra pues se levanta, se sienta, se echa, se vuelve a levantar, está muy inquieta, ¿vale? De aquí pasamos a la dilatación cervical, que da origen o da inicio al parto. Lo primero que se produce aquí es la relajación y la dilatación progresiva del cérvix. Aquí, pues si vemos que, por ejemplo, una cerda está empezando ya el parto, todo ha comenzado y no se produce la dilatación suficiente, en alguna ocasión se pueden utilizar productos farmacéuticos como ocurre, por ejemplo, con el Monzal, ¿vale? Que su función es la de permitir la dilatación uterina, sobre todo del cérvix, ¿vale? Aquí comienzan ya las contracciones uterinas, ¿vale? Se empieza a producir la orientación del feto hacia el canal del parto. Esto es muy importante porque si esta orientación no se produce de forma correcta, nos podría dar lugar a un parto distócico, es decir, un parto con problemas y que necesitaría de la asistencia o de la ayuda del técnico. Posteriormente, pues sigue lo que sería la dilatación cervical y empiezan a aparecer, pues bueno, la membrana coriolantoidea, ¿vale? Que se mueve hacia el canal del parto y bueno, pues empieza a aparecer. De aquí pasaríamos a la expulsión del feto,
¿vale? Que, pues bueno, se inicia con la entrada de la cría en el canal del parto y que dice que dura aproximadamente de 2 a 5 horas. Este periodo normalmente se tiene muy controlado por el personal que trabaja en la maternidad. Normalmente lo que se hace aquí es, se utilizan fichas y la persona que va a la maternidad pues va apuntando la hora a la que va a revisar a esa cerda y los lechoncitos que lleva, tanto vivos como muertos. Entonces la siguiente persona que llega aquí pues ve a lo mejor, pues a ver, hace media hora venía una persona y tenía la cerda tenía 7 lechones. Pues ahora tiene 8 o 9. Bueno, pues la cosa va bien. Han pasado 2 horas y la cerda sigue teniendo 9 lechones. Vale, pues algo está pasando. O ha acabado el parto, que nosotros tendríamos que ver si ya ha eliminado toda la placenta y demás, o es posiblemente que le esté costando parir y a lo mejor necesita asistencia, ¿vale? Pues este control que nosotros haríamos aquí es muy importante para poder hacer esto bien. De aquí pasaríamos a la expulsión de los productos fetales, pues bueno, que daría lugar a lo que sería el final, ¿vale? Que daría, daría lugar al fin del parto. ¿Vale? Aquí continúan las contracciones uterinas y se produce la expulsión del coralentoides, ¿vale? Lo que sería ya toda la placenta y demás. Aquí, pues bueno, como anécdota, que sepáis que, por ejemplo, en una granja en la que estuve trabajando, pues era muy típico que las cerdas más viejas, pues incluso después de haber eliminado la placenta, todavía les quedara algún lechón en el interior. Entonces, bueno, hay que estar vigilante. Y para ver si la cerda está teniendo problemas en el parto, hay que fijarse mucho en el comportamiento, ¿vale? Si se nota que la cerda está tranquila o vemos que la cerda tiene una respiración muy acelerada y está muy, pues la mirada que está muy intranquila, ahí vemos que seguramente todavía esté haciendo fuerza o que todavía no haya acabado de parir, ¿vale? O sea que en ese sentido hay que estar muy pendientes. Vemos aquí pues una cerda que estaría ya a punto de parir, pues vemos las mamas muy desarrolladas, ¿vale? Vemos aquí la vulva que está muy hinchada, una cerda que también va a parir, mucho ojo porque en este momento que la vulva está tan hinchada, pues si las jaulas tienen, pues bueno, alguna zona en la que la cerda se pueda dañar un poco, pues como veis aquí se pueden producir algunas heridas y hay que estar muy vigilante con esto para que luego no se infecten y no pueda dar lugar a problemas en la cerda. Bueno, aquí se me han colado estas diapositivas, pero bueno, esta imagen, pero simplemente es para que veáis las diferentes maneras en las que se puede dar un parto distócico, ¿vale? Aquí en lechoncitos, pues como veis, si le cuesta, va de culo, pues bueno, diferentes métodos que se pueden utilizar, tanto para sacarlo pues a través de manipulación de la cabeza, pues también hay que tener en cuenta a lo mejor que la vejiga de la orina está muy llena e impide el paso del lechoncito o que se ha podido incluso producir una torsión uterina. Por eso en ocasiones, si vemos que el parto está siendo muy complicado, pues bueno, lo conveniente podría ser pues ponernos un guante, cómo estaría el canal del parto, si hay algún impedimento, alguna cosa, y ver si el lechoncito ya, pues bueno, va encaminado o no, o va en una posición o viene de lado y hay que enderezarlo, digamos, para que vaya en la posición adecuada. Pues bueno, eso sí, siempre que se haga esto, mucho cuidado y luego hay que tomar una serie de medidas higiénicas pues para evitar que se produzcan infecciones. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis algunos vídeos de cómo se hace la atención al parto por ejemplo, la cerda, los cuidados que hay que tener. Aquí os he puesto otro en el que podéis ver cómo se ve una vaca que tiene pues dificultad para parir y bueno, pues los diferentes manejos que se hacen. Aquí tenéis otro también de vacuno, bueno, tenéis otros dos, incluso en uno de ellos en el que se puede ver cómo se hace una cesárea, en la que evidentemente pues hay que anestesiar al animal. Lo recomendable, vamos, debería hacerlo un veterinario y es un método pues bueno, más o menos complejo, ¿vale? Aquí tenéis la misma imagen de antes en la que se puede ver pues, las principales causas de parto distócico en lechones, o sea, en cerdas. Y aquí veis, pues bueno, un ejemplo de manejo en el momento del parto, ¿vale? Bueno, aquí veis ya unos lechocitos de unos cuantos días, pero aquí, por ejemplo, veis que en el momento del parto, pues lo que se hace es los que ya llevan bastante rato nacidos, pues en muchas ocasiones lo que se hace es que seguramente se han encalostrado ya o ya han tomado bastante cantidad de calostro, se separan y a los que acaban de nacer o son recién nacidos se les permite que tengan acceso al calostro, ¿vale? Porque el calostro es esencial
para el, digamos, el buen funcionamiento inmunitario y evitar infecciones y enfermedades en los lechoncitos en los siguientes días. ¿Vale? Veis aquí todo el cuidado que se tiene, pues la utilización de polvos secantes para que los lechoncitos no permanezcan mucho tiempo húmedos, y aquí veis la manta, pues para producir calor, que los lechoncitos estén confortables. Veis aquí el acceso a agua que se tendrán los lechoncitos pues a partir del día 5 o 7 aproximadamente, y de agua y de pienso, ¿vale? En los platitos que veis aquí. Bueno, en ovino, pues aquí veis cómo se haría la asistencia a los partos en ovino, y aquí veis un ejemplo de que en ovinos, normalmente, sobre todo en ovinos de alto valor, pues se hacen incluso también cesáreas. Mucho ojo con las cesáreas, porque si la cirugía, hay problemas en la cirugía y demás, pues esto puede conllevar a que haya luego problemas de fertilidad. ¿Vale? Y aquí, pues bueno, una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta después del parto, ¿vale? Pues bueno, después del parto, ¿qué se tiene que producir? Pues se tiene que producir una involución uterina, que en porcino es muy importante. Normalmente de involución uterina, pues aproximadamente nos puede llevar a unos 18, 20 y pico días 18 en cerdas de más edad, y en cerdas de primer parto, pues se nos puede ir a los 20 y algo días. Y esto es lo que hace esta involución uterina, lo que hace es preparar al útero, ¿vale? Para que esté en perfecto estado para el siguiente parto. ¿Qué problemas se nos pueden dar aquí o qué precauciones tenemos que tener? Pues bueno, como veis aquí, nos podemos encontrar con casos de metritis. Veis aquí la eliminación después del parto de un líquido, estos son cerdas destetadas, ¿vale? De un líquido medianamente purulento, o bueno, en este caso bastante purulento, y aquí lo que habría que hacer es un tratamiento antibiótico del animal, ¿vale? Y un seguimiento. También podría dar lugar a piometra, ¿vale? Que esto ya sería una complicación de la metritis, en la cual, pues bueno, cuando se agrava la situación, esta infección, porque esto no deja de ser más que una infección, o la evidencia de esa infección, pues bueno, puede causar problemas importantes, porque por un lado, pues puede alterar lo que sería la involución uterina. Este líquido purulento podría dar lugar a que zonas concretas de los cuernos o del propio útero, pues se vean alteradas, y ahí ya no se pueda producir la implantación de los futuros embriones o fetos, lo que daría lugar a que, por ejemplo, esa cerda pudiera tener por un lado o problemas de fertilidad, o por otro lado problemas de fertilidad, de prolificidad, perdón. Es decir, que en lugar de poder parir a lo mejor pues 15 lechones como siempre, pues que no pudiera tener más pues por ejemplo 7 8, ¿vale? Y eso pues evidentemente supone una merma productiva muy importante. Puede dar lugar, pues eso, a problemas reproductivos, a infertilidad, e incluso esto puede, si se produce poco después de la fecundación, pues cuando una inseminación no se ha hecho de la forma, digamos, lo suficientemente higiénica, pues puede dar lugar incluso a la muerte de los fetos, y bueno, pues o a un retorno, a una reabsorción, o a un aborto. Bueno, siguiendo con el posparto, pasamos a ver ahora el intervalo parto-cubrición, o lo que se suele utilizar más, que sería el intervalo destete-cubrición. ¿Vale? Entonces, el intervalo parto-cubrición podríamos decir que sería el intervalo que va desde que el animal pare, ¿vale? Hasta que se vuelve a quedar gestante. Pero bueno, como decimos, lo que más se suele utilizar es el intervalo que va del destete, ¿vale? Hasta que se vuelve a quedar, digamos, hasta que se vuelve a quedar gestante. La duración de la lactación en cerdas va aproximadamente desde los 21 a los 28 días. Lo normal, ¿vale? Se tiende a hacer a los 21. Por ley, pues bueno, debería de ser los 28, pero siempre y cuando se cumplan unas normas en las que los lechones pues, estén en unas condiciones adecuadas, pues esa misma ley permite hacer este destete a los 21 días, ¿vale? Entonces, una vez hecho el destete, a estos 21 días, las cerdas tardan digamos, en salir en celo aproximadamente 3, 4, 5 días, y la cubrición, pues normalmente se suele hacer en torno a los 5 o 7 días. Este intervalo es muy importante porque nos va a servir para calcular los días no productivos en la granja, ¿vale? Y normalmente en verano, que las cerdas salen con un poquito más de pérdida de peso y con más problemas, digamos, reproductivos,
pues bueno, este intervalo se puede alargar un poquito más, ¿vale? Pues a lo mejor se puede alargar de cara a los 7, 10 días en algunos casos. Entonces, este periodo es muy importante, pues bueno, en los sistemas intensivos y normalmente pues está, bueno, como digo, está muy asociado a los días no productivos y por lo tanto al intervalo entre partos, ¿vale? Este intervalo entre partos es un, digamos, un periodo de tiempo que tenemos que tener muy presente para conseguir que la granja pues sea lo más productiva posible, ¿vale? Entonces, manteniendo siempre, pues por supuesto, las normas de bienestar animal. En porcino, este intervalo pues se puede ir aproximadamente a la de media, ¿vale? Entre todos los animales, multíparas, cerdas de primer parto y demás, se puede ir a los 2,4 partos por año. Y en ovejas, pues bueno, por ejemplo, tenemos sistemas, por ejemplo, en los que no son muy intensivos, en los que tenemos 3 partos en 2 años, es decir, que cada oveja se cubre cada 8 meses. Y en vacas, pues este periodo pues, se suele ir de los 420 a los 430 días, o sea, el intervalo entre de un parto a otro. Y aquí, pues bueno, estos datos, estos últimos los podemos ver aquí en la web del mapa. Eh, Aquí, este intervalo, parto cubrición o intervalo entre partos, lo que nosotros tenemos aquí es que el objetivo en un sistema de producción intensivo es reducir lo máximo posible, y repito, manteniendo las normas de bienestar animal, el intervalo entre estos partos. Entonces, para ello debemos de tener en cuenta una serie de cuestiones que serían realizar el destete en el momento oportuno, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Si lo hacemos demasiado pronto, la cerda, o en este caso, bueno, a la hembra, en este caso a la cerda, no le da tiempo a recuperarse y vamos a tener problemas de fertilidad y de prolificidad en el siguiente parto. Y si nos demoramos demasiado, pues bueno, vamos a tener más días no productivos. Debemos revisar el estado del aparato reproductor después del parto, ¿vale? A veces, pues bueno, la ausencia de problemas, es decir, la ausencia de, por ejemplo, que se puedan observar la producción de líquido purulento, pues siempre eso va a ser, desde luego, la mejor noticia, ¿vale? Como decía una persona hace mucho tiempo, el hecho de que el trabajo en granja no se vean cosas excepcionales ni haya noticias, digamos, demasiado importantes, eso siempre es bueno, ¿vale? Eh, Aquí, pues para conseguir esto también, detectar el celo de forma oportuna. Hay que recordar, por ejemplo, en cerdos, que si se nos escapa un celo, la cerda no vuelve a salir en celo hasta los 21 días. O sea, serían 21 días no productivos de un animal que estaría comiendo y demás. Realizar la inseminación en el momento oportuno, pues precisamente iría en relación a lo de aquí arriba. Si no hacemos la inseminación en el momento oportuno, una de dos, o tenemos una fertilidad con una prolificidad bastante baja, o lo más sencillo es que tengamos problemas de fertilidad, ¿vale? Y aquí, pues bueno, todo esto lo que podemos decir es que se consigue con una buena combinación de tecnología y de personal cualificado y comprometido, ¿vale? Esto, el personal es la base. O sea, la tecnología es importante, sí, pero el personal es la base para conseguir esto. Bueno, en la preparación del parto, pues como información adicional, aquí, pues si nosotros hemos llevado un buen control de las inseminaciones artificiales, vamos a saber en qué momento tenemos que llevar a las cerdas a la maternidad, pues para evitar los desastrosos partos que tienen lugar en la gestación, ¿vale? Y sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día las cerdas están en parques y que, bueno, pues para los lechones, pues si las cerdas pues están sueltas, pues al final pasa una, los pisotea, el frío, pues bueno, y se acaban muriendo y es un desastre, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy en cuenta la inseminación artificial, cuándo se produce, para poder predecir cuándo se va a producir el parto y por lo tanto el momento más adecuado de introducir esas cerdas en la maternidad, ¿vale? Esto se debería de producir dentro de la semana previa al parto y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Pues de que hay algunas cerdas que se pueden adelantar un poquito, ¿vale? Entonces, lo que sí que hay que tener muy en cuenta es que el traslado de las cerdas de la gestación a la maternidad se tiene que hacer siempre con mucho cuidado y con tranquilidad, sin estresar a los animales y bueno, con las mayores medidas de bienestar animal que se pueda. Sobre todo sin golpes, que es lo más importante. En porcino, un tipo de manejo que se suele hacer es la sincronización de los partos
mediante el uso de prostaglandinas. Hay muchos tipos de prostaglandinas diferentes, pues bueno, Sincropar, Planate, ¿vale? Estas son, que hay que tener muy en cuenta, son prostaglandinas sintéticas, ¿vale? Porque hay otros productos que están, bueno, están compuestos por prostaglandinas naturales, como es el caso del Dinolytic, cuya acción es mucho más, digamos, más fuerte que en estas prostaglandinas sintéticas, y esto puede hacer que la sincronización de partos con ese tipo de prostaglandinas dé lugar a distocias, ¿vale? Porque como el efecto es tan fuerte, puede dar lugar a contracciones uterinas muy fuertes, y eso puede dar lugar pues a muerte de los lechones y demás, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionarían estas prostaglandinas? Pues bueno, en cerdos las prostaglandinas desde el día aproximadamente el día 12-13 hasta el mismo día del parto, estas prostaglandinas tienen la capacidad de romper el cuerpo lúteo, y al romper el cuerpo lúteo inducir el parto, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado de no pinchar o de no tratar con estas prostaglandinas, por ejemplo, a mitad de gestación, porque eso produciría un aborto, ¿vale? Entonces, dentro del ejemplo que hemos puesto aquí, que sería este producto, el Planate, que utiliza un componente activo que es el cloprostenol, ¿vale? Lo que se hace es tratar con este producto 1 o 2 días antes del parto esperado, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros tendríamos que hacer, o sea que después del tratamiento, el parto se produce desde las 24 a las 36 horas después de ese tratamiento. Por lo tanto, si nosotros queremos que la cerda para, por ejemplo, un jueves desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, perdón, hasta las 8 de la tarde, nosotros deberíamos de pinchar este producto a las cerdas el miércoles a las 8 de la mañana, ¿vale? Para que paran de las 24 a las 36 horas, ¿vale? La forma de pinchar el producto, pues bueno, como veréis en la diapositiva siguiente, pues se puede pinchar de manera intramuscular o se puede pinchar también pues en la vulva, ¿vale? Donde la piel es muy finita y se puede hacer ahí de manera subcutánea, donde encima, pues bueno, la cantidad de producto necesario pues es menor. ¿Vale? Entonces, cuando las cerdas vayan a parir, lo que hay que tener muy en cuenta, y en previsión de esto, sobre todo cuando se llevan las cerdas, pues, por ejemplo, una semana antes o 5 días antes a la maternidad, es que hay que tener en cuenta cuándo se va a producir ese parto, porque hay que tener preparadas las mantas calefactoras para el nacimiento de los lechoncitos. Bueno, las mantas calefactoras, lo que sería la cama también para que los lechoncitos estén confortables, incluso las lámparas de infrarrojo, pues para darle calor a estos lechoncitos. Hay que tener en cuenta que, pues bueno, no sé si llamarlo incongruencia entre temperatura, digamos, adecuada para los lechones y para la madre. Los lechones van a necesitar una temperatura ambiente en la zona en la que se encuentran de aproximadamente unos 28 grados. Sin embargo, estos 28 grados para las cerdas es nefasto. Por lo tanto, tenemos que tratar de tener una temperatura ambiental en la cerda que esté aproximadamente entre los 23 y 24 grados para que no sufra estrés térmico. Entonces, bueno, tenemos que hacer un buen manejo. También se pueden utilizar papel, como veis aquí, polvos secantes, para que los lechoncitos, pues bueno, se sequen enseguida nada más nacer y no pierdan mucha temperatura. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis aquí, veis cómo se puede pinchar aquí, por ejemplo, pues por un lado o la oxitocina o la prostaglandina, ¿vale? Una vez ha comenzado el parto, pues en algunas ocasiones se utiliza oxitocina para estimular las contracciones uterinas y de esta manera pues también ayudar a que continúe el parto de la cerda, ¿vale? Si os acordáis de lo que decíamos antes, pues por ejemplo, si nosotros vamos viendo progresivamente, pues cada media hora o cada hora que la cerda va eliminando, ¿vale? Eliminando lechones, pues si llega un momento en el que no elimina ninguno, eh, pues lo que podemos hacer es, por un lado, ver que ese lechón no tiene ningún problema para salir, y en ese momento pues aplicar una oxitocina que va a ayudar a las contracciones uterinas. Y en algunos casos, sobre todo en cerdas más viejas, puede ser incluso necesario la aplicación de calcio, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que el calcio es un elemento que es esencial para la contracción muscular. Entonces, en cerdas viejas que pueden tener, digamos, más problemas en la cantidad de calcio en muscular o en suero,
pues puede ser necesario la aplicación de calcio pues, vía intramuscular, pues para que le ayude a continuar con estas contracciones y conseguir de esta manera, pues bueno, eliminar los efectos del agotamiento muscular. Bueno, y de esta manera, pues como decíamos, ¿cómo se sabe cuándo tenemos que ayudar a la cerda? Pues bueno, a medida que vamos haciendo el seguimiento del parto, pues debemos de ir apuntando las horas y los lechones que van naciendo, sobre todo si van naciendo vivos o muertos. Podemos utilizar hormonas, como hemos dicho, la oxitocina, o en algunos casos también tratamientos con calcio. Si hace falta ayudar a la cerda durante el parto, que es un parto distócico o demasiado lento, pues siempre utilizar guantes y podemos hacer un tratamiento antibiótico. Y luego, pues bueno, el parto hay que tener en cuenta que suele acabar cuando se expulsa la placenta y ojito, como decía antes, que a veces, pues bueno, en cerdas más viejas, pues nos podemos llevar alguna sorpresa, ¿vale? Eh, Lactación y destete, pues como hemos dicho antes, normalmente el número de lechones nacidos pues suele ir más o menos pues entre, vamos a decir, entre los 12 a los 20, ¿vale? Más o menos, pues podemos tener partos de 7, 8, partos de 20 y pico, ¿vale? Esto depende mucho del tipo de genética del tipo de genética que tengan las cerdas. Pero bueno, sobre todo genéticas hiperprolíficas, hay que tener en cuenta que suelen parir más lechones de los que pueden criar por sus propios medios. Entonces, lo que se suele hacer es igualar camadas, ¿vale? Que se suelen igualar estas camadas de 11 a 14, más bien 14, 13 lechones. Y en algunas, pues bueno, en algunos casos se podría dejar con alguno menos, pero bueno, no suele ser lo habitual. Y puede haber otros casos en los que incluso se puedan dejar con 15 lechones. Como a modo anecdótico, pues simplemente que sepáis que hay lugares en los que se hace un tipo de manejo en el que los lechones tienen acceso a un sistema de nodriza que produce leche, ¿vale? Y que las cerdas pues se pueden dejar con 16, 17 o 20 lechones porque cuando uno no puede mamar de la propia cerda, pues bebe leche de la nodriza, ¿vale? Que es leche reconstituida, leche en polvo. Y bueno, pues es un manejo que pues conlleva el tener unas instalaciones adecuadas, pero bueno, también es una manera diferente. ¿Vale? La lactación, como hemos dicho antes, de acuerdo al Real Decreto 1135 de 2002, pues debería de durar sobre todo 28 días, pero bueno, se puede durar 21 con unas condiciones determinadas. Y y también hay que tener en cuenta que los lechones normalmente, pues esto depende del tipo de manejo, pero a partir del día 7, bueno, tienen que tener acceso ya desde el primer día a agua, pero a partir del día 7 lo que se suele hacer es suplementar con pienso, ¿vale? Un pienso, un lactoiniciador, un pienso específico, ¿vale? Pues bueno, se suelen suplementar porque ya digamos que a lo mejor no son capaces de obtener todos los nutrientes que necesitan para ese crecimiento tan rápido que suelen hacer, sobre todo estas nuevas genéticas. Pues bueno, necesitan más nutrientes de los que la propia leche o la cantidad de leche que toman les puede dar. Entonces, pues nada, se hace esta suplementación con pienso, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que este tema pues lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para el examen digamos que entraría hasta aquí más lo que veamos el lunes, ¿de acuerdo? Venga, saludos.